o ya existe, y lo que ha de existir para Dios existe ya. Y dice la Escritura que repite la historia. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos entender esta dinámica de lo que la Escritura presenta? Lo que para nosotros es el futuro, para Dios es simplemente algo que ya existió. Entonces, cuando lo tratamos de analizar en términos de lo que es la filosofía o el entendimiento humano del ser humano, no logramos entender una dinámica como esta, porque los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, ni nuestros caminos como los de Él. Pero si lo pudiéramos desplazar, o si lo pudiéramos desmenuzar, debo decir, de la manera en que la Escritura lo presenta con ejemplo, probablemente entenderíamos mejor de lo que Dios está hablando. Si Dios se hubiera detenido en el camino a decirme en mis años de infancia lo que iba a hacer en medio de mi vida, probablemente yo hubiera dicho sí. Pero si Dios me hubiera dicho cómo iba a ser el recorrido para alcanzar el lugar donde he podido llegar, hubiera dicho no. Si Dios le hubiera dicho a José que lo iba a convertir en el segundo hombre más importante del mundo conocido en aquella generación, hubiera dicho sí. Pero si le hubiera dicho que iba a ser sacado del núcleo de su hogar, que se acabarían los cumpleaños y los besos de buenas noches, que se acabaría el compartir con los vecinos de la comunidad en donde se encontraba, que se acabarían los momentos de placer, de alegría, y que viviría una vida de sollozo, y cuando empezaría a confiar en alguien, ese alguien dudaría de él por el amor a una mujer y lo llevarían a una prisión. Y que cuando estaba listo y sentía en su interior que era el momento para salir de aquella prisión, en ese mismo instante ver cómo aquel hombre lo olvida para que pasen 2 años más antes de salir de aquel calabozo en el que se encontraba. ¿Cree usted que José hubiera respondido que sí? Yo creo que la respuesta hubiera sido no. Si Dios le hubiera dicho a usted, en el momento en que lo llamó en medio de la iglesia, hizo el toque impactante de ese milagro llamado salvación, le hubiera dicho: yo cambiaré tu destino, yo cambiaré tu camino, pero esto es lo que vas a vivir. Tú hubieras dicho que no. Si aquel grupo de personas en las escalinatas del residencial Aguas de Blasina hubieran sabido la historia y el sacrificio de derramar aquellas lágrimas y todo el sudor para construir esta edificación, hubieran dicho tal vez que no. Si Dios le hubiera dicho al Redentor todo el trayecto que iba a recorrer, probablemente muchos se hubieran detenido en el camino y hubieran dicho: esto no es lo que yo quiero para mí. La historia siempre se repite, y en medio del proceso de que se repite la historia, me hace pensar en un hombre como aquel llamado Moisés. Dice la Escritura que después de hacer todo su recorrido, la palabra del Señor establece que Moisés es expulsado de Egipto, llevado a la tierra de Madián, y en medio de aquella tierra Dios repite la historia: Moisés, desciende, regresa, vuélvete a la tierra de tu aflicción, vuelve a Egipto, ve y trabaja con aquel pueblo, porque lo sacaré de tierra de servidumbre y lo llevaré a la tierra que te mostraré. Imagínense cómo es que nosotros analizamos esto cuando lo vemos en la figura de Moisés. De momento pensar en un hombre que se siente estable, un hombre que ya tiene una familia, un hombre que siente que todo se quedó en el pasado, y el Señor le dice: necesito repetir la historia contigo. ¿Podrías, Moisés, regresar? No, lo que le dice es: haz el favor y ve. Regresa a la tierra que te persigue, donde eres considerado un asesino y un ingrato por aquello de dejar atrás a los egipcios. Regresa a la tierra de tus lágrimas, regresa a la tierra de tu aflicción, regresa a la tierra de tu dolor, y ve allí y haz una diferencia. ¿Sabe? Algunos años atrás, en la República de Irán, en la ciudad de Teherán, conocí a un pastor llamado Jacob. Jacob es un hombre que ama profundamente el Evangelio. La pasión por servir a Cristo es algo muy entusiasta en la vida de Jacob. Pero los que sirven a Dios en Irán son perseguidos por causa del Estado y de la religión musulmana. Así que cuando conozco a Jacob está lleno de heridas en medio de su cuerpo. Y una de las cosas que me pasó en Irán es que todas las personas querían contarme sus historias. Y después de los primeros 2 días más o menos, ya yo estoy destruido y no quisiera escuchar más historias.
Ok, cada cicatriz era un testimonio que marcaba, que me hacía llorar, que me quebrantaba lo profundo del corazón. Cuando conozco a Jacob, Jacob quiere contarme cómo Dios lo hace regresar a la tierra de la que había salido. Había escapado de Irán hacía un tiempo por la guerra. Y después de estar lejos en un lugar donde se sentía cómodo, en un lugar donde sus finanzas estaban bien, en un lugar donde su familia estaba bien, de momento Dios se revela en su sueño. No le hablaron en una campaña, no conocía la Biblia, no sabía quién era Jesús, pero apareció un personaje en su sueño que le decía: yo soy la verdad y el camino, y nadie va al Padre si no es por mí. Mi alma alaba al Señor. Cuando él recibe este sueño, esta visión que no tengo el tiempo para contar, Jacob me cuenta que él dice: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y escucha la voz de Dios en un siguiente sueño que le dice: vuelve a la tierra de donde saliste. Cuando él escucha esta palabra, le parece inverosímil decir que va a regresar al lugar donde se encontraba. Pareciera que este hombre no puede entender cuál es el plan de Dios. Dígame si hay alguno de ustedes que puede entender el plan de Dios para con su vida. Dígame si hay alguno de ustedes que pueda comprender por qué Dios decide las cosas como las decide, o por qué Dios hace las cosas como las hace. Dígame si alguno de ustedes en algún momento no se ha detenido en el camino a decir: Señor, también que estábamos y parece que tú estás trabajando en contra nuestra. Pareciera que cuando mejor están las cosas, Dios no se empeña de dar proyectos. Pareciera que cuando todo está en contra es cuando Dios dice: ahora es que vamos a hacerlo. Entonces quisiéramos trabajar mejor con el grupo grande y no con los pocos que van a las aguas y que hacen las cosas como Jehová dice. Entonces, ¿por qué? Porque a nosotros nos gusta confiar en nuestras propias fuerzas y Jehová le gusta que confiemos en las de Él. Mi alma alaba al Señor. Jacob regresa a Irán. Jacob comienza a hacer culto. Los cultos en Irán son después de las 12 de la medianoche. La gente se reúne en lugares donde no es común estar, ni es una iglesia común. Así que en medio de aquel mover, Jacob está en aquel lugar predicando a Cristo, ganando almas para el Señor a través de su testimonio, a través de su vida. Pero una de las cosas que más me marcó de Jacob es que dice: jamás pensé que yo iba a volver a esta tierra para ganarme a aquel que me había lastimado. Un hombre que lo había dado por muerto, un hombre que lo había perseguido por causa de tantos males que le hizo en su vida cuando no conocía al Señor. Ahora regresa a esta tierra y en medio de su regreso el Señor le dice: ve y predícale a tal persona. El hombre se rehúsa durante varios meses, pero al final de cuentas, cuando me cuenta la historia, que no tengo tiempo de contar, mientras es una historia tan dolorosa, un hombre que le ha hecho tanto mal, cuando empieza a hablarle del Señor, yo le digo: ¿cómo termina la historia? Y Jacob dice: él es mi copastor, hoy compartimos en la iglesia, hoy trabajamos juntos, nos damos la mano, hacemos cosas que otras personas creen que es imposible hacer. Yo creo que Dios pretende que la historia se repite para que nosotros podamos aprender de aquellas decisiones que tomamos mal en el pasado, o de aquellas que hicimos bien, nos reafirmemos en la toma de ellas. Toma a Abraham y le dice: sal de tu tierra, a la tierra que te guiaré. Vete Abraham, quiero que te vayas de todo este lugar y te mostraré el lugar donde debes de ir. Y yo me imagino a Abraham en su movilidad diciendo: bueno, voy a hacerlo. El capítulo 11 del libro de Génesis establece que las cosas no son tan iguales a como la iglesia de Jesucristo lo presenta. Abraham dice que la palabra del Señor le invitó a que fuese y se fuera de su tierra y de su parentela, pero se llevó a su papá, se llevó a su sobrino, y la escritura dice que Dios tiene que movilizar las cosas para reemplazar o cambiar de medio de su camino aquel hombre llamado Taré y aquel muchacho llamado Lot. Tiene que sacarlo para poder cumplir el plan de Dios. Entonces uno se pregunta: ¿será posible que Dios se interponga simplemente por el plan que Él tiene? Amado, la experiencia me dice que sí. Dios establece el criterio de Él por encima del nuestro, su voluntad por encima de la nuestra y su plan por encima del nuestro. Cuando nuestro plan va en contra de la voluntad del Señor, Dios se encargará de mover las cosas de tal manera en que todo llegue al punto en que Dios quiere que se establezca. Mi alma alaba al Señor. ¿Por qué nos empecinamos? ¿Por qué nos sobreponemos a la voluntad de Dios? La palabra del Señor establece que el profeta Isaías
habla y profetiza, y en medio del capítulo 6 de Isaías dice la escritura que en el año en que muere el rey Usías, y a mí me gusta mucho esta expresión porque dice en el año en que muere el rey Usías, en el año en que muere el rey Usías. Me va a hablar del llamamiento de Isaías, pero ¿qué tiene o qué guarda relación el que este hombre diga en el año en que muere el rey? Es el año de su dolor, es el año de su aflicción, es el año de un dolor emocional profundo y terrible. El rey era su amigo. Y cuando muere este hombre, en el año de su luto, en el año del quebrantamiento, en el año del desprendimiento de aquella amistad, la Biblia establece que él ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas cubren entonces el templo. Cuando tú ves esto, me doy cuenta entonces que Dios nos llama al hombre en medio de momentos de abundancia. Nosotros queremos que nos llame el Señor cuando es por el día columna de nube, por la noche columna de fuego, 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 fuego. Qué unción, qué gloria, qué bendición. Mira cómo corro, mira cómo brinco, mira cómo salto. Oh, Dios está conmigo. Pero Dios siempre se encarga de llamarnos en medio de los momentos cuando nuestro corazón parece que es más sensible, cuando nuestra dificultad se hace más apremiante, cuando el dolor se hace más agudo. Parece que allí es cuando llega el Señor. La historia se repite. Dígame que no hay tantas ocasiones en que usted siente que el dolor es amargo y profundo en su vida y dice el Señor: yo estoy contigo para librarte. Algunos años atrás, después de estar practicando, ejercía mi profesión en la universidad, en una de las universidades del país, y daba cátedra en uno de los salones. Y cuando yo sentía que mi profesión o que mi capacidad profesional me había llevado a una altura en la que yo deseaba, yo recuerdo que sucedieron muchas cosas a mi alrededor, y el Señor me dijo: quisiera que hicieras otras cosas y que fueras a otros países y que fueras a viajar. Abandona tu salario. Estábamos hablando de un salario muy bueno, súper bueno, exageradamente bueno. Y yo le digo al Señor: yo estoy muy joven, yo no creo que eso es de Dios. A mí me parece, porque siempre nosotros sabemos lo que es la voz de Dios, pero nos gusta decir: pero tienes que confirmar. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? No, tú no lo tienes que confirmar. Tú sabes que es Dios, pero es más fácil decir: me lo dices de nuevo, a ver si te tardas unos meses en lo que yo me decido. Y yo recuerdo que peleé mucho con Dios. Le dije: Señor, no me parece esto bueno. Yo viví 10 años que me congregué en la misma iglesia que el hermano Jesús y la hermana Blanca. 10 años en medio de aquella congregación y aprendí a amar las misiones. Pero ahora es diferente. Ahora yo soy un padre de familia. Ahora yo tengo una profesión. Ahora yo tengo una carrera que alcanzar. Y yo estoy en la cúspide de lo que yo creo que puedo alcanzar con mi salario. Y de momento el Señor dice: quiero que vayas a las naciones. Y yo digo: a mí me parece que tu idea no es tan buena como la mía. ¿Qué tú crees si yo voy en mi tiempo de vacaciones? ¿Qué tú crees si yo voy en mis tiempos libres? Pero nosotros decimos mucho en el altar: Señor, úsame como tú. Ay, perdone, que se puso tímido usted. Póngase espiritual, vamos. Úsame, Señor, como tú. Y venimos al altar y lloramos en el altar y le decimos al Señor: ¿sabes qué? Rómpeme y hazme de nuevo, Señor, porque no es como yo quiera, sino como... Pero cuando Dios establece su plan, decimos: espérate, pero esa no era mi idea, no lo pensé de esa manera. Entonces yo estoy en este mismo conflicto y le digo al Señor: ¿sabes qué? A mí me parece que me lo tienes que decir más veces. Y Dios se encargó de decírmelo con un ataque al corazón. Y cuando me da el ataque al corazón, no llegaba ni a los 27 años. Recuerdo que cuando me da el ataque al corazón, mi amigo, el cardiólogo, me dice: esto está feo y vas a tener que tomar una decisión. Así que mira a ver quién te reemplaza en la iglesia para que te quedes en tu vida profesional. Y yo digo: sí, voy a ver. Pero pasó un año y yo sigo con mi juego de que el Señor me lo tiene que volver a decir. Y Dios repite la historia. Vengo a trabajar, y cuando vengo a trabajar en horas de la mañana no puedo seguir guiando, tengo que detener el vehículo y despierto en la sala de emergencia de un hospital del país. Cuando despierto, recuerdo que lo primero que escuché fue la voz de Dios que me dijo:
¿por qué no abandonas todo y haces lo que yo te pido? Y yo inicialmente cuando escucho aquella voz, amado, mucha gente dice, ¿cómo se oye la voz de Dios? Pues yo te lo voy a decir. Se oye como que es de tu interior, pero se oye como que es de afuera. Se oye como que es gruesa, pero es fina. Se oye como que es muchas voces a la vez, pero es una sola. Se oye como que estremece tu alma, pero te hace sentir bien. Se siente como una paz, pero se siente como un desespero. Y si usted no entiende, yo tampoco sé explicarlo. Hey. Pero es algo así. Y de verdad que después de muchos años he tratado de poder explicarlo y es lo mejor que puedo decirlo. Y cuando yo sentí que aquella voz estaba en mi interior, yo dije, no puede haber dudas. Mi amigo llega y me dice, tienes que tomar una decisión. Yo le dije, prepara los papeles. Y me dijo, ¿cómo se llama tu iglesia? Y yo le dije, es para Ana G. Méndez. Prepara los papeles para Ana G. Méndez. Y él me dijo, tu iglesia no te va a pagar lo que tú ganas. Y yo le dije, tú tienes razón, me va a pagar Dios y yo pienso que me va a pagar mejor. El detalle es que usted dice eso en un momento de crisis. Ay, ¿quién me ha dicho cosas como esa en un momento de crisis? Yo recuerdo que dije en este altar hace unos meses atrás, yo recuerdo que yo le dije que muchas veces nosotros miramos a Tomás, el discípulo de Jesús, y lo miramos y decimos, qué incrédulo, qué carnú, qué sinvergüenza, necesita a Cristo. Pero cuando somos nosotros los que estamos en medio del problema, nos comportamos igual que Tomás. Somos iguales. Y yo en medio de la crisis dije, prepara los papeles. Y cuando yo llegué a la oficina, donde el decano, yo daba clase en la Facultad de Humanidades, cuando llego a donde el decano y empiezo a presentar todos mis argumentos, él me dice, quiero hablar contigo porque tengo un aumento de salario para ti. Y yo digo, ok, puedo trabajar 2 meses más, o tal vez pueden ser 3, o tal vez pueden ser 6, y después arreglo esto. Y el Señor me habló y me mostró al hombre que estaba frente a mí y me dijo, dile así. Y yo comencé a decirle, así te dice el Señor. Y a ver que el hombre comenzó a llorar. Y yo le decía, sabes, dice Dios que el dinero ha destruido tu vida, que tu hogar está en ruinas. Y mientras yo le hablaba, yo sentía aquella voz del Espíritu que decía, es el camino por el que vas, decídete. Y cuando le digo aquella palabra, aquel hombre comienza a llorar. Y me dice, Luis, siento que se me destroza el alma y yo necesitas al Señor. Hay ocasiones en que Dios repite la historia, no simplemente para que tú digas, qué cruel es Dios, qué malo es Dios, que otra vez paso por este problema, que otra vez tengo que hacer lo mismo. Oh, no. Hay momentos en que Dios repite la historia porque tu crisis provocará el milagro en otra vida. Porque tu dolor provocará la bendición en la vida de otro. Porque tu desesperación provocará la esperanza en la vida de aquel que está cerca de ti. Oh, mi alma alaba. Alguien que diga amén. Alguien que diga amén. Mi alma alaba al Señor. Isaías está diciendo, ¿qué tengo que hacer? Se ha muerto mi amigo. Y en nuestra generación él repite la historia cuando nos dice que se muera tu rey. ¿Cómo se llama tu rey? En mi caso se llamaba salario. En mi caso se llamaba posición social. En mi caso se llamaban sueños, metas y ambiciones humanas. Sí. Yo comencé a predicar muy joven, siendo apenas de 8 años. Y yo recuerdo que cuando terminé la universidad yo dije, ya es suficiente de ministerio. Ahora yo quiero ver por mi carrera. Ahora los planes de Dios nunca son igual que los nuestros. Y cuando nosotros nos detenemos en nuestra vida y simplemente tratamos de pelear con la voluntad de Dios, te das cuenta que eres más infeliz. Te das cuenta que las cosas no salen como quisieras. Te das cuenta que las emociones parece que te golpean con más fuerza. Parece que Dios simplemente está, pero aunque está, cruza los brazos para observarte. Te das cuenta que es como una actitud de decir, bueno, si lo quieres hacer a tu manera, entonces yo voy a mirar como tú lo haces, pero no voy a opacarte, no voy a intervenir. Déjame ver lo que haces, déjame ver cuánto estás dispuesto a seguir con tu plan.
Y nosotros siempre llegamos al mismo círculo. Se repite la historia. Y llegamos siempre a la etapa donde estamos vulnerables, donde se nos destruye nuestra fe, donde se nos destruye nuestra alma, donde pensamos que ya no podemos más. Y lo que queremos nosotros soñar con aquello que será, Dios se sonríe y dice: hey, eso para mí ya fue. Yo sé cómo terminar la historia. Ustedes tienen que ser, hay gente que en medio del caminar no resiste no saber. Y por eso en nuestra humanidad nos destruimos tanto, porque tenemos el ansia de querer saber qué Dios quiere hacer. Queremos saber a dónde vamos a llegar. Queremos entender cómo es que Dios lo va a hacer. Pero realmente nuestro camino es cerrar los ojos y tomarnos de la mano del Lazarillo, que nos llevará en medio del camino, porque como ciegos al fin necesitamos de alguien más que nos conduzca. Ahora yo no sé si tú comprendes de lo que te estoy hablando, pero nosotros creemos que la repetición de la historia siempre tiene que ser para que nos enseñoreemos sobre ella, para que nos vaya mejor en el camino, para que todo sea algo que nos aplauda, que nos felicite. Pero para poder ser un héroe en medio de la historia nuestra, necesitamos entender que Él tiene que tener el control y el dominio del camino que yo llevo. Dios quiere que tú quieras lo que Él quiere para ti. Dios quiere que tú aprendas a soñar su sueño. Dios quiere que tú aprendas a abandonarte en sus manos. Pero lo decimos con nuestros labios, lo cantamos, lo decimos en nuestras oraciones, pero del dicho a la práctica pareciera que hay un abismo tan profundo que nos hace simplemente añorar poder alcanzar aquello que con nuestros labios parece que es más fácil de decir. ¿Sabe? Yo creo que Dios destruirá aquello que destruye su plan. Y cuando eso sucede, tú y yo nos sentimos como: ¿en dónde estoy? David lo dijo de otra manera. El rey David decía: pacientemente esperé yo a Jehová, y Él me sacó del pozo de la ¿qué? Desesperación. De la desesperación. Ok, vamos a regresar. En mi mente de predicador, lo primero que me pregunto es: ¿qué hace David? Esperando. Pacientemente esperé. Ok, ¿cómo espera? Con paciencia. Y luego digo: pero qué ironía es la que dice el texto bíblico cuando David dice: y Él me sacó del pozo. ¿Cómo se llama su pozo? Desesperación. Entonces hay algo que no me cae, porque si Él está esperando y espera con paciencia, ¿por qué su pozo se llama desesperación? Yo quiero decirte, porque la realidad es que nuestro pozo lleva muchos nombres. Y David lo que está diciendo es: la circunstancia que me rodea es desesperante, pero yo espero con paciencia. Aunque todo lo que me rodea es desesperante, yo sigo esperando con paciencia. Aunque parece que todo se hace más oscuro, yo sigo sentado diciendo: eres mi esperanza, eres mi escudo, eres mi fortaleza. Ay, oh, mi alma alaba Nazareno. Alguien que diga amén. ¿Es fácil entender esto? No es fácil. No es fácil. No es fácil entender que lo que me rodea tratará de desesperarme, pero el Señor dice: aguarda con paciencia. 20 años de lucha, de adversidad han pasado en Israel. 20 años de oprobio, 20 años de guerra, 20 años de dolor, de turbión. Y mientras estos 20 años han pasado, Dios levanta a una mujer, un héroe. Levanta a una mujer llamada Débora. Y dice la escritura que se sentaba debajo de una palmera. Y los puertorriqueños pensamos en una palma de coco, pero era una palmera de higos. Y se sienta debajo de aquella palmera. Y cuando aquella mujer está sentada en aquel lugar, a mí me llama la atención porque la historia de Débora es un cántico. Es un cántico que se divide en dos partes: lo que sucedió antes y lo que sucedió después. Y
da a entender que el cántico se escribe después que la historia ya se completó. Cuando la historia relata el asunto de Débora, tú ves a una Débora que probablemente en su mente, desde mi punto de vista profesional, yo la analizo y yo digo, esta mujer tiene que estar devastada. Es probable que sus sobrinos están muertos por la guerra. Es probable que los vecinos han muerto. Pues nosotros no tenemos la idea de tener una guerra en nuestra tierra, así que no sabemos, pero cuando usted ve las imágenes en Europa, especialmente en Oriente, en Irán, y usted ve cómo están esas casas, y usted ve los niños jugando entre medio de esas casas destrozadas, llenas de huecos por las balas, usted tiene que decir, tiene que ser algo terrible. Ahora imagínese 20 años en que todo ese pueblo está así, y de momento Débora sabe que el Señor le está hablando. El profeta de Dios sabe que Dios tiene un trato con él. El hombre, la mujer de Dios sabe que Dios quiere que haga algo. Y eso como que se siente, eso como que tú lo percibes, eso como que viene del cielo. Entonces yo imagino a Débora diciendo, yo tengo que hacer algo con esta gente. Dios tiene que obrar de alguna manera con esta gente. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero Dios tiene que repetir la historia. ¿Qué historia? La historia de la victoria. La historia de que Jehová se hará fuerte. La historia de que Dios se pondrá en medio de sus enemigos. Y por un camino vendrán sus enemigos, pero por 7 saldrán huyendo. Yo imagino a Débora citando a Deuteronomio y diciendo, Señor, repite esta historia. El problema es que Dios no repite las historias nunca igual. Nunca repite las historias igual. Nunca repite las historias igual. Nunca. Entonces Débora probablemente está diciendo, podrías hacer lo que hiciste con Moisés. Podrías hacer lo que hiciste con esta gente del pasado. Y el Señor dice, no, Débora, el héroe de la historia vas a ser tú. La mujer va a tocar la puerta. Barak, ese tiempo de hacer frente, Barak dice, tengo miedo, estoy asustado, con permiso, hoy no quiero trabajar. Hoy no. Y yo imagino a Débora diciendo, pero tú eres el que me tienes que dar valor. Comadre, estoy asustado, no voy para allá. Y hay un mover de Dios. Los rabinos, no lo dice la Biblia, los rabinos judíos, leí en una ocasión que dicen que entienden que cuando la expresión dice me levanté, es porque esta mujer toma una palabra llamada iniciativa. Y los rabinos dicen que ella debió ver en su interior para poder profetizar sin que sus ojos vieran. Oye, esa palabra me encanta, porque si ella abría sus ojos y miraba, lo que veía era caos y destrucción. Dígame que usted no ve lo mismo muchas veces en su vida. Y Débora cierra sus ojos probablemente, porque yo no estaba allí, usted tampoco. A lo mejor cerró sus ojos, a lo mejor tapó sus ojos con su cabello, a lo mejor se puso un manto. Yo no sé cómo lo hizo, pero cierra sus ojos para decir, este pueblo está haciendo de oprobio a mi gente hasta que yo tome la iniciativa de levantarme. Esta mujer está diciendo, déjame decir lo que yo veo. Y cuando usted lee el capítulo, se da cuenta que Débora habla de un pueblo que no es el que está viviendo. La gente ve caos, dolor, angustia y muerte, pero Débora comienza a hablar de victoria, comienza a hablar de prosperidad, comienza a hablar de bendición, comienza a hablar de gloria. Mi alma alaba al Señor. Entonces yo creo que hace falta gente que se conviertan en héroes y digan, es el tiempo de levantarme, es el tiempo de hacer. Nuestro país, cuando la gente habla de crisis en nuestro país, a mí me conmueve, porque a mí me parece que lo que no tenemos son líderes, pero crisis no creo que sea tan grave. ¿Por qué? Porque mi fe no está basada en el gobierno. Mi fe tiene que estar basada en Jesús. Y cuando yo confío en Jesús, Él dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mi alma alaba al Señor. Entonces cuando yo he estado 3 veces en Cuba, y cuando yo veo a esta gente que me hablan de su oprobio, de su dolor, de su proceso, siempre los veo terminando sus historias diciendo, pero Dios nos ha sostenido, pero Dios está aquí, pero Dios ha sido nuestra fuerza. Y usted los mira de arriba abajo, de abajo arriba, los mira hasta por el lado y dice, esta gente está bien mal. Pero cuando hablan, te hablan de una esperanza que tú careces de ver en medio del país. Cuando estuve en Irán, ver estas personas perseguidas por el evangelio. Cuando estuve en China, ver a las personas que se someten a cultos bajo tierra y que pierden su vida todos los días. El pastor Xiao Jing en China, en Beijing, me dijo,
Yo le dije, ¿cómo cuánta gente no está hoy? Perdón, ¿cómo cuánta gente no está hoy? Y el pastor me dice, creo que hay un promedio de unas 600 personas que no vinieron al culto hoy. Y yo le digo, sí. Y le digo, ¿y cómo se siente? Y ella me dice, muy triste. Y yo, por los que faltaron. Y me dice, no, amado, aquí el que falta es porque lo mataron. Y entendí su concepto, porque en la congregación a mí me faltan 3 y yo me pongo en depresión. Y pregunto, pero ¿por dónde está el hermano fulano? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Y no soy Dios. El pastor no es Dios, el hermano no es Dios. Y nos sentimos tristes, decimos, ¿por qué fulano no vino? Y cuando yo oigo a este hombre que me dice, hay como 600 personas que no están, y digo, ¿y cómo se siente? Muy triste. ¿Porque no vinieron? No, porque están muertos. Hace falta que uno se detenga en el camino y decir, ¿no será que nosotros deberíamos repetir la historia de nuestro principio? Que deberíamos volvernos a Jehová, que deberíamos entender que Dios todavía hace cosas maravillosas, grandes y poderosas. ¿O no será que mirar el proyecto de 42 años de esta estación no hace pensar en cuánta gente ha sido impactada, cuánta gente ha sido renovada, cuánta gente ha sido cambiada, y que tú y yo podemos ser parte de la nueva generación, de los que van a transformar, de los que van a edificar, de los que van a... Alguien que entiende esta palabra, mi alma alaba al Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Sabe? En Corea conocí a la hermana Juni, y le digo Juni porque en estos países no se puede decir sus nombres, su vida corre peligro. Juni se le ocurrió enviar globos con Biblias a Corea del Norte. Y le dije, ese es un trabajo muy fácil. Y ella me dijo, es un trabajo muy peligroso. Le digo, ¿peligroso? Los vas a llenar con helio, pones las Biblias, los tiras. Y me dice, no, en Corea ya están viendo por la dirección en que vienen los globos, y ellos identifican donde nosotros estamos. Y cuando sale el primer globo, porque no nos podemos poner todos a la vez, los tenemos que mandar uno a uno, nos comienzan a lanzar, a tirar con morteros, y nos tiran pequeños misiles, pero que son graves para la vida humana. Te vas a morir. Y yo la miro y digo, ¿y cuántas veces lo has hecho? Y Juni me dice, lo hago desde mis 23 años. Una mujer de 48. Y me dice, desde mis 23 años voy 8 veces al mes. Tomamos las Biblias, las enviamos a Corea. Y yo le digo, ¿en qué piensas cuando haces esto? Y Juni dice, en que tal vez cambiaré la vida de un solo coreano del norte. Pero aunque uno solo venga a Cristo, aunque uno solo encuentre la verdad, aunque uno solo vea la verdad del Señor, yo creo que mi trabajo es efectivo. Oh, ¿dónde está la iglesia de mi país? Tenemos que repetir la historia. Hay que sentir pasión por el que se pierde. Hay que sonreírle al que está en la calle. Hay que darle la mano al hambriento. Hay que cubrirle la desnudez de aquel que está lastimado. No podemos olvidar nuestras raíces. No podemos olvidar quiénes somos, de dónde venimos, quiénes éramos. Yo siempre me acuerdo, amado, cuando no habían aplausos, cuando la gente no utilizaba un prefijo antes de mi nombre, era simplemente Luis. Nadie me decía reverendo, nadie me decía doctor. Y siempre me acuerdo, porque mamá, todavía hoy, yo llevo 22 años pastoreando, y en estos 22 años todavía yo escucho a mamá en medio de la iglesia. Cuando yo estoy diciendo algún testimonio, mi mamá sobresalta de en medio de la congregación y dice, y la gloria es de Dios. Yo soy ya un predicador o un ministro viejo, de medio uso, de medio uso. Y ni sabe que mi mamá diga, no te olvides de dar la gloria a Dios, me hace no perder de enfoque que un día no había fama, que un día no habían aviones, que un día no habían campañas, que un día no había radio, no había televisión, pero Dios estaba allí conmigo. Cuando escuchaba al hermano Jesús, me conmovió mucho, a pesar de que yo he escuchado al hermano Jesús Rivera decir su testimonio muchas veces, pero me conmovía porque pensaba, y te lo digo con mucho respeto, Jesús, pero
me parece que es muy cierto. Yo nunca he escuchado a Jesús avergonzarse de sus raíces. Escucharlo como Él narra su historia. Yo he escuchado gente que con historias menos dramáticas no quieren hablar de su pasado y esconden su fundamento, su raíz, de donde vienen. Pero aquel que hace eso no entiende quién realmente es, porque la grandeza de Dios es cuando Dios nos tomó sin que fuéramos nadie. Yo todavía recuerdo predicar en las Marquesinas en San Isidro de Canóvana con 8, con 9, con 10 hermanos. Oh sí, y que fuera el predicador y que me temblaban los dientes y que me temblaba el pelo. Y recuerdo que me paraba y decía: Señor, si salvaras una alma. Cuando hoy estoy en estadios, en Centro, en Sudamérica, todavía digo: si salvaras una alma. Todavía no hablo de millones, todavía no hablo de cientos, todavía digo una que pueda ser cambiada, una que pueda ser transformada. Dios salvará 200, 300, 400, pero mi plan es honrar a Dios y que una vida pueda entender que Dios le ama. Repite la historia. Dios siempre tratará de romper nuestra voluntad. Denle la mano que está a su lado. Corra. Denle la mano. Dígale: ¿cuándo se calla el predicador este? Ahí voy. Cuando usted ve la historia de Pedro, cuando usted ve la historia de Pedro es el mejor ejemplo de una historia que se repite. Oh sí, Pedro es el mejor ejemplo que puedo utilizar cuando una historia se repite. Pedro está en medio del mar de Galilea, Genesaret, el lago de Tiberíades, como usted prefiera llamarle, es lo mismo. Y allí está ese hombre. Y mientras este hombre se encuentra en aquel lugar, la escritura dice que él está lavando las redes, porque toda la noche estuvo pescando, pero no pescó nada. Y a mí me llama mucho la atención esta historia, porque Jesús se acerca y, haciendo corta la narrativa bíblica, Jesús se acerca a Pedro y le dice: yo te quiero hacer pescador de hombres. ¿Qué hace que una persona abandone todo lo que tiene? Su profesión, su trabajo, por seguir a Jesús. Bueno, el hecho es que Pedro lo siguió y los demás también. 3 años y medio después, la prueba llega a la vida de Pedro. El que te dijo que el evangelio es alegría y felicidad, te mintió. No, hay momentos alegres, hay momentos llenos de bendición, pero también habrá momentos donde sentirás que la prueba será amarga, dura y difícil. Pero sostente, porque el que fue fiel para llamarte será fiel para sostenerte. Oh sí. Y yo veo un Pedro que de momento hace lo mismo que todos nosotros: divagar. Nos desenfocamos. Miren, no importa la experiencia pastoral que yo tenga, no importa el recorrido ministerial del pastor, el recorrido ministerial de Jesús, de los otros pastores, del hermano Borges, no importa, cada uno de nosotros en algún momento divagamos. Perdemos nuestra identidad. Dios tiene un plan, pero nosotros nos desenfocamos de nuestra identidad. ¿Oh? Y sabe que cuando nos desenfocamos de nuestra identidad, empezamos a pensar en el pasado. Jesús murió, Pedro lo negó y siente probablemente el dolor amargo de la traición en sus emociones y en sus desesperanzas. Se oculta. No quiero que nadie me vea. ¿No se le parece a alguien? No quiero que nadie me hable. No quiero que nadie me vea en esta condición. Se escondió. Y al esconderse, la Biblia establece que los demás lo siguen. Y están en medio de una casa en Jerusalén. Las puertas están cerradas, pero Jesús aparece en medio de ellos. Él no necesita puertas abiertas para operar en ti. 11 días más tarde, Jesús vuelve a aparecer, pero allí no estaba Tomás. Ahora Tomás está, y Tomás dice: ay, si no pongo mi manita, tú sabes de lo que te hablé. Sí. Y de momento el Señor vuelve a desaparecer. Y Pedro tiene nostalgia por el pasado. Dígame que usted no tiene nostalgia por el pasado. Que no hay heridas que cuando vean las cicatrices les recuerdan cuánto dolieron. Sí.
Y yo pienso que Pedro siente este dolor profundo en su interior. Y en medio de este proceso, de este dolor, Pedro dice: voy a volver a hacer lo que sé hacer. Y dijo: me voy a pescar. Voy a pescar. Y me imagino que los demás dijeron: yo voy contigo, dice Juan. Voy contigo, dice Tomás. Sí, yo te acompaño. Vamos. ¿Por qué? Porque en nuestras pruebas siempre queremos regresar a lo que sabemos hacer. Siempre queremos regresar a lo que parece que dominamos, a lo que parece que tenemos control. Y Pedro regresa a la barca. Se sube en la embarcación. Aparece un despeinado por allí. Dice: ¿tienen algo de comer? Nadie lo reconoce, Jesús, pero nadie lo conoce. No. Hemos estado pescando toda la noche, pero no hemos pescado nada. La misma expresión. Y me imagino a aquellos hombres diciendo: sí, nos vamos, ya no sabemos qué hacer. Porque lo que no sabíamos hacer no nos dio resultado, y lo que sabemos hacer no nos dio resultado. Y aquel hombre dice: ¿por qué no toman la red y la echan al lado contrario? Usted sabe que siempre hay gente que cree que sabe hacer las cosas mejor que tú. Sí, son expertos de todo, son conocedores de todo, expertos de nada. Conocen de todo. Usted habla de cualquier cosa y dice: sí, yo sé. Pero no saben nada. Entonces yo me imagino a ellos mirando y diciendo: ¿y qué dice este? No tiene ni manos de pescador, mira para allá. Pero alguien, probablemente Juan, que es el que tiene más pasión por el amor, dice: vamos a cogerlo con calma, hermanos. Vamos a tirar la red, ¿qué nos cuesta? Bogan para adentro, tiran la red, y de momento la pesca se hace milagrosa. Imagínese el rostro de Pedro. Esto se parece a algo que yo viví, la historia que se repite. Esto se parece a algo que yo experimenté, la historia vuelve a repetirse. Esto se parece a un curso que ya yo transité. Porque la historia vuelve a su lugar inicial. Y Pedro dice: sí, yo creo que tiene que ser algo parecido. Y yo imagino a Tomás diciendo: no puede ser, no lo creo. Me imagino a Juan diciendo: ten paz, no lo moleste, por favor, cálmate, deja que él piense como piensa. Los hermanos del fuego, me imagino que le dice: chico, deja eso, tú siempre con tus ideas. Y de momento Pedro mira a la orilla y dice: hey, tal vez tiene peinado diferente, tal vez su ropa no es la misma, pero las palabras que dijo son muy semejantes a las de hace 3 años atrás. Yo me imagino a Pedro diciendo: es la misma agua, es el mismo cuerpo de agua, es el mismo lugar, es la misma palabra. Yo no puedo esperar a llegar a la orilla, me voy a lanzar a las aguas, voy a ir donde él para decirle que él repite la historia. Mi alma alaba al Señor. Ellos no tienen nada, pero cuando llega allí está el pez, allí están las brasas, allí está el pan. Y le dice: vente, siéntate. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes cometer muchos errores en tu vida. Óyeme bien, si de todo lo que yo he predicado esta mañana, esto es lo único que se te queda en tu corazón, entonces yo cumplí mi cometido. Óyeme bien, nosotros cometemos tantas faltas y enseguida el enemigo aprovecha para decir: no cantes, tú no eres digno de cantar. No te congregues, tú no eres digno de ir. ¿A qué vas a ir? Mira cómo la gente te mira, lo saben lo que hiciste, y te acusa. Si yo me imagino a Pedro nadando a la orilla y Satanás susurrándole: ¿a qué vas a ir donde él? ¿A qué? Si lo ofendiste, si le diste en la espalda, si te olvidaste de él, ¿a qué vas a ir? Y Pedro sigue nadando en un solo enfoque. Esta historia se repite con alguna razón. Y yo me imagino saliendo a la orilla y diciendo: usted sabe, yo soy padre de un niño de 11 años y cuando hace las cosas mal me mira con esa carita de que yo no fui, pero yo quiero que tú me perdones. Ay, cómo uno no se resiste con esos ojitos tan lindos. Y yo imagino a Pedro poniendo ojitos y mirando a Jesús diciendo: ¿te acuerdas lo que hice? Y yo imagino a Jesús diciendo: déjame repetirte lo que dijo el salmista David en el Salmo 23. Yo voy a aderezar mesas delante de ti en presencia de tus angustiadores. Déjame decirlo en español: déjame preparar la mesa
delante de aquel que te ofende. Déjame preparar la mesa delante de aquel que te señala. Déjame preparar la mesa delante de aquel que te acusa. Y Jesús le dice: ¿sabes qué, Pedro? Ven acá, ven acá, ven acá. Tú, no importa cómo me hayas ofendido, no importa lo que tú hayas hecho, tú tienes algo que se llama derecho a la mesa. Así que siéntate conmigo, vamos a comer el pez. Siéntate conmigo, vamos a comer el pan. Siéntate conmigo, vamos a tomar esta bebida. Porque yo quiero decirte que después hablamos de tu ofensa, pero ahora, no importa cómo tú te comportes, tú tienes derecho a comer en mi mesa. Tú tienes derecho a venir a la casa de Dios. Tú tienes derecho a levantar tu mano y alabar su nombre. Tú tienes derecho, mi alma alaba al Señor. Cuando mi hijo hace las cosas mal, yo lo puedo regañar, pero él tiene derecho a comer de lo que yo compré. Es el mismo principio con Dios. Y Jesús toma a Pedro y dice: vente, come. Y cuando termina de comer, le dice: ahora vente, vamos a caminar. Y cuando van caminando, entonces viene el momento del consejo: ¿me amas? Ay, pero Señor, no, ya comiste. Ya tú sabes que yo te quiero, pero yo quiero saber, ¿tú me amas? Sí, pero Señor, ¿tú me amas? Y cuando sigue aquella expresión de dolor: oh Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes cuánto te amo. Ay, qué expresión: apacienta mis ovejas. Tú quieres que yo esté contigo, tú quieres que yo te ame, tú quieres que yo te restaure, tú quieres que yo revuelva todo lo que tú perdiste. Yo voy a repetir la historia solamente para que tú llegues al punto de decirme: tú sabes que te amo, para yo decirte: apacienta mis ovejas. En español, el Señor te está diciendo: repite la historia para que te encuentres con aquello que dejaste de hacer, y yo haré nuevas todas las cosas. ¿Sabe? La historia se repite y tenemos que aprovechar las lecciones. Moisés vio la zarza, Josué vio el sol y la luna detenerse, Abraham escuchó al ángel, Jacob vio la escalera, Isaías ve el trono, y Pedro entendió cuando le preguntaron que él sí le amaba. ¿Qué aprendes tú? Repite la historia. Que se levanten héroes anónimos en nuestra tierra. Que se levante gente con la convicción de hacer, con el deseo de soñar y con la fuerza necesaria para cambiar el destino de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestra iglesia, y de que el Redentor tenga y pueda celebrar 84 años. Porque Dios repite siempre la historia. Póngase de pie.